Sean bienvenidos a un nuevo video. En este vamos a revisar dos temas muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con la razón en que un punto divide un segmento y el segundo habla sobre ángulos dirigidos. Comencemos con la definición de qué conocemos o entendemos como que un punto divida a un segmento en una razón dada. Para esto consideremos a un segmento AB y a un punto cualquiera colineal con esta línea. Vamos a decir que P divide al segmento AAB en otros dos segmentos, a saber, AP y PB, cuya razón es un número real R, determinado por la razón AP entre PB. O bien, podemos decir que AP es R veces el segmento PB. Vamos a notar que si el punto P es un punto que se encuentra en el interior del segmento AB, entonces tanto AP como PB tienen el mismo sentido, por lo que R va a tomar un valor positivo. En este caso, decimos que P divide al segmento internamente. En la imagen podemos apreciar justamente que la dirección de AP y PB tienen exactamente la misma orientación, por lo que la razón AP entre PB es positiva. Sin embargo, consideramos ahora que si P estuviera a la izquierda de A, como la imagen, o a la derecha de B, es decir, si fuera un punto exterior al segmento AB, entonces AP y PB van a tener sentidos opuestos, por lo que R sería negativa, y entonces decimos que P divide el segmento externamente. Esto, justamente, se relaciona con la idea de la posición del punto P respecto al segmento AB. En la primera imagen, P está a la izquierda de A y podemos apreciar que AP va de derecha a izquierda, mientras que PB va de izquierda a derecha, es decir, tienen sentidos opuestos. En la imagen de aquí abajo podemos ver que P se encuentra a la derecha del punto B. Nuevamente, AP y PB son segmentos que tienen sentidos opuestos uno del otro. A partir de esta definición, podemos obtener dos teoremas que son muy fáciles de demostrar. El primero de ellos dice que si consideramos dos puntos P y Q que sean colineales con A y B, y si P y Q van a dividir al segmento AB en la misma razón R, entonces coinciden. Una observación importante para este teorema es que estamos suponiendo que R es distinto de -1. Esto más adelante queda justificado en la misma demostración. Consideremos entonces a tales puntos P y Q que dividen al segmento en la misma razón R. A partir de la definición como tal, o de su equivalencia, obtenemos estas dos ecuaciones. Recordemos también que tenemos la ecuación que relaciona a tres puntos por la suma de segmentos, utilizado en este caso para AP más PB, nos da el segmento AB, y para Q podemos tener que AQ más QB es igual al segmento AB. Tenemos a partir de aquí entonces cuatro ecuaciones distintas. De las últimas dos ecuaciones podemos despejar fácilmente al segmento PB y al segmento QB. Y si sustituimos estos valores en las ecuaciones 1 y 2, se obtiene que el segmento AP es R veces lo que valía el segmento PB, ahora descrito como esta diferencia de segmentos. Y AQ de manera similar
sería R veces QB, o de manera similar, R veces AB menos AQ. De estas últimas dos ecuaciones, podemos obtener lo siguiente desarrollando la multiplicación de estos valores. Para AP, obtenemos R veces AB menos R veces AP. Esto lo podemos escribir como el lado izquierdo de la ecuación anterior, AP, más R veces AP, igual a R veces AB. A partir de esto, basta con agrupar AP y obtenemos la siguiente igualdad. A AP la podemos expresar como R veces el segmento AB entre 1 más R. Y algo muy similar podemos hacer con el segmento AQ. Si hacemos el desarrollo, obtenemos que AQ es R veces el segmento AB entre 1 más R. Por lo tanto, ambos segmentos tienen el mismo valor, solo dependen del segmento AB y de la razón R, o en este caso, el valor real R. Y dado que estamos hablando de segmentos dirigidos, entonces estos dos valores coinciden, lo que quiere decir que los segmentos AP y AQ son iguales, y por lo tanto los puntos P y Q coinciden. Aquí hay que mencionar el hecho de que justamente lo que obtuvimos del lado derecho solo tiene sentido cuando 1 más R es distinto de 0, lo cual sucede por hipótesis porque estamos suponiendo que R es distinto de menos 1. Por lo tanto, todas nuestras cuentas tuvieron sentido. Y de esta manera, si P y Q son puntos tales que dividen al segmento en la misma razón, entonces, pues coinciden los puntos. Ahora, un teorema muy similar, pero tiene que ver como, digamos, con el recíproco de esta idea, es que si tenemos ahora un segmento AB y un valor real distinto de menos 1, entonces existe un punto P tal que divide al segmento en la razón dada R. Es decir, podemos hallar ese punto P tal que lo divide en una razón dada fija. Para poder demostrar esto, consideremos un real, R, que va a ser distinto de menos 1, como lo pide la hipótesis. Y consideremos un segmento AB arbitrario. Supongamos, de alguna manera, que sí existe este P, y es tal que divida al segmento AB en la razón R. Es decir, estamos suponiendo que este P ya resuelve nuestro problema. Pero si fuera así, ¿qué tendría que pasar con este punto P? Bien, si ocurriera esto, entonces, de inicio podemos expresarlo como AP igual a R veces PB. Y también podemos obtener esta otra ecuación en la que se relacionan estos tres puntos por suma de segmentos, y AP lo puedo expresar como AB menos PB. Sustituyendo a ambos valores, usando las ecuaciones 1 y 2, obtengo entonces que AB menos PB es igual a R veces el segmento PB. De aquí obtengo que entonces el segmento AB es igual a P veces R veces más 1. Y por lo tanto el segmento PB es igual a AB entre R más 1. Aquí claramente podemos observar que justamente el lado derecho de esta ecuación solo depende del segmento AB y del valor R más 1. Esta ecuación justamente nos está dando el valor de cuánto vale el segmento PB. Y tiene solución porque estamos suponiendo que R es distinto de menos 1.
Y esto querría decir entonces que si existiera tal punto P, entonces queda determinado su valor de manera única por este lado derecho de la ecuación, es decir, el segmento AB entre R más 1, siendo R el real que nos proporcionaron de inicio. Por lo tanto, es muy fácil encontrar, dado la magnitud del segmento PB, podemos obtener entonces la posición del punto P. Las conclusiones que podemos obtener a partir de estos dos teoremas y de definición es que ya vimos es de inicio que para cada segmento AB y cada real distinto de menos 1 va a existir un único punto P tal que divide el segmento en una razón dada, o bien que AP entre PB es igual exactamente a ese real R. Además, si R es positivo, de acuerdo a lo que vimos al inicio, P está en el interior del segmento AB. Pero si R es negativo, distinto de menos 1, el punto P está entonces en el exterior del segmento AB. Si consideramos ahora que el punto es tal que divide el segmento AB en una razón nula, o bien que R es 0, esto querría decir que el segmento AP, el numerador de esta razón, es justamente 0. Por lo tanto, P y A coinciden. Análogamente, si ahora consideramos que P y A son iguales, entonces el segmento AP es nulo y la razón R es igual a 0. Esto es, que P divide el segmento AB en la razón 0 o una razón nula si y solamente si P coincide con A. Ahora bien, si yo considero que P coincide con B, entonces el segmento nulo sería PB. Pero dado que PB es el denominador de la razón, de acuerdo a esta definición, entonces la razón quedaría indeterminada. De acuerdo a estos dos anteriores resultados de los teoremas, tenemos que dado un segmento AB, a cualquier punto P en la recta que determinan, salvo B, se le puede asociar una razón R en que ese punto divide el segmento AB. Y asimismo, para cada número real, distinto de menos 1, existe un único punto P en la recta B que divide al segmento en esa razón dada. Bien, hasta aquí este tema sobre los segmentos. Queda sin embargo pensar qué pasaría o qué tendría que cumplirse para que esta razón AP entre PB sea igual a menos 1. Podemos pensar en la razón rápida en que esta razón AP entre PB sea exactamente 1. Para el caso en el que la razón es 1, P tendría que ser el punto medio del segmento AB. Y pues justamente es 1, porque está a la mitad, ambos segmentos miden lo mismo y es positivo. Pero, ¿qué debería cumplirse para que en todo caso esa razón fuera menos 1? Bueno, eso lo vamos a discutir un poco más adelante, pero mientras sería bueno que lo comiencen a pensar. Ahora, dejando de lado este tema, y dado que estábamos viendo segmentos dirigidos hasta este momento, ¿qué pasaría si ahora colocamos esta misma idea, pero a los ángulos? Fijemos nuestra atención en la siguiente imagen. Tenemos un ángulo determinado por los puntos A, un vértice O y un punto B. Bueno, es conveniente asociar la idea de dirección no solo con los segmentos de línea dirigidos, sino también con ángulos. En este caso, el ángulo formado por las líneas OA y OB puede ser generado por una línea de movimiento que gira con eje en el punto O, que va de la posición OA
a la posición OB. Esto sería en el sentido opuesto en que giran las manecillas de un reloj. Ahora bien, también podemos pensar que este mismo ángulo está generado por el movimiento de la recta OB girando o utilizando como pivote el punto O y girando hacia la dirección del segmento OA. Esto ya sería una rotación en el sentido de las manecillas del reloj. Cuando la rotación es en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, consideramos justamente que al ángulo lo podemos asociar con un valor positivo, o bien que el ángulo en sí mismo tiene valor positivo. Mientras que si consideramos que la rotación es en el sentido de las manecillas del reloj, entonces el sentido del ángulo es negativo. Podemos notar aquí, de acuerdo a esta figura, que el ángulo positivo es el ángulo A o B, mientras que el ángulo negativo es el B o A. Ahora bien, ¿qué de bueno tiene esta definición o qué de bueno tiene asociarle un sentido a los ángulos? De inicio, ya lo mencionamos, y es algo que sirve bastante en trigonometría, por ejemplo. Al asociarle un sentido a los ángulos, las funciones trigonométricas seno y coseno tienen más sentido y nos ayudan bastante para muchos cálculos diversos. Otra utilidad de esta definición está en parte en el hecho de que sirve para quitar ambigüedades. Por ejemplo, la muy conocida afirmación de que si los lados de dos ángulos son paralelos respectivamente, entonces son iguales o suplementarios, se utiliza justo con esta convención. Si los lados de los dos ángulos son paralelos respectivamente, los ángulos son iguales. Así, si en una prueba se asegura que dos ángulos son iguales porque sus lados sean respectivamente paralelos, se entenderá que se refiere a ángulos dirigidos en el sentido explicado con estos sentidos o rotaciones. Esto se puede entender un poco más conforme vayamos trabajando adelante para ciertos ángulos o cuando relacionemos ciertas fórmulas con funciones trigonométricas. Algo que se desprende muy fácilmente justo de esta definición de ángulos dirigidos es la utilización de una generalización de un teorema que es muy conocido en geometría. Este teorema dice que la bisectriz de un ángulo de un triángulo divide el ángulo opuesto en segmentos cuya razón es la misma a la de los lados adyacentes del ángulo. Vamos a hacer después esta demostración con todo cuidado, pero a partir de este teorema podemos obtener la generalización que sirve para cualquier ángulo. Si el vértice A del triángulo ABC es unido a cualquier punto L en la línea que queda opuesta al vértice, la línea ABC, entonces tenemos que la razón de los segmentos BL entre LC es igual a AB por el seno del ángulo BAL entre el segmento CA por el seno del ángulo LAC. Aquí podemos ver justamente una ilustración de a qué nos referimos. Si consideramos justamente esta recta, que no necesariamente es una bisectriz, sino que más bien es una recta que une a un punto sobre el lado BC con el vértice A. En este caso, L es un punto interior al segmento BC. Y aquí, a la derecha, L es un punto exterior al segmento BC. De hecho, justamente, esto puede probarse utilizando la ley de los senos para los triángulos ABL y ALC.
Y no importa en qué posición esté el punto L, justamente la ambigüedad que nos daba, mejor dicho, los ángulos se elimina al considerar ángulos dirigidos. Si consideramos justamente la orientación que tiene cada una, de acuerdo a la definición que dimos, entonces se va a cumplir la fórmula que vimos aquí abajo. Siempre se cumple independientemente de qué posición tenga el punto L. La demostración de este teorema escapa un poco de nuestro curso como tal. Es fácil de demostrar y se ve en muchos cursos de geometría. Se va a adherir una pequeña notación para que puedan observar con todo detalle esta demostración, pero como tal, pueden hacerlo inclusive ustedes mismos de ser necesario. Solamente quería que viéramos el hecho de que realmente es muy importante que consideremos tanto a los segmentos dirigidos como a los ángulos dirigidos para que muchos de los desarrollos que hagamos a partir de ahora tengan sentido y eliminemos ambigüedades de por medio. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este pequeño video. Vamos a continuar después con otros teoremas importantes para cerrar esta primera introducción ya más formalmente a la geometría moderna.